Como una de las leyendas y cosas que han trascendido durante años a lo largo del internet, se harían virales unas fotos sobre una muñeca de Sally Acorn, una muñeca para adultos, un personaje conocido por los cómics Archie y por Sonic Satam. Sin embargo, este daría mucha inquietud debido a lo raro y realista de la muñeca. La gente pensaría de lo peor, entre ellos que esta probablemente era una especie de cadáver, la cual sus restos terminarían haciendo en esta muñeca. Sin embargo, saldrían incluso fotos de huesos y mandíbulas, los cuales harían creer que esto era real, que realmente había huesos humanos en esta muñeca, o bueno, huesos de cadáveres. Sin embargo, el usuario Grad Online, quien sería el creador de esta muñeca, saldría muy a la defensiva e incluso hablando de manera enfadada, para aclarar que los huesos en realidad eran de madera, hechos por él mismo, y no hizo la muñeca con motivos macabros, sino que más bien haría esto por mero fanatismo y cariño. Y si bien la gente de Reddit alimentaba estos rumores como si fuese eso mismo, una creepypasta, ya vimos que realmente esta inquietante muñeca fue hecho por un furro con bastante tiempo libre, ya que durante 16 años estuvo aprendiendo anatomía humana, carpintería y algo de robótica, con tal de tener al personaje que tanto ama a su lado. Sin duda este caso no es el de un fan, sino es más bien de alguien que está obsesionado. Sé que probablemente las imágenes que verás a continuación pueden ser algo curseadas o hasta incluso pueden darte risa de lo raras que son. Sin embargo, hay una historia detrás. Y es que verán, un niño que residía en Miami, Florida, fallecería por una enfermedad que no fue detectada a tiempo. Lo triste es que este fallecería justo antes de que este siquiera pudiera cumplir años, teniendo como temática de esta fiesta a Sonic. Sin embargo, sus familiares, con todas las intenciones buenas, cabe aclarar esto último, le hicieron un funeral temático de su personaje favorito. Como dije, puede verse raro, tanto como la idea como las imágenes. Sin embargo, este funeral fue hecho con la mejor intención del mundo. En un reel se anunciaría la Sonic Fest. ¿Qué era la Sonic Fest? Era una fiesta nocturna cuyo propósito originalmente era llegar a los ojos de Sega, para que así hiciera eventos en toda Latinoamérica. Sin embargo, ya desde el inicio habían bastantes problemas, principalmente con el staff que estaba encargado del evento. Entre las cosas, había una mala organización de este mismo evento, incluyendo encubrimiento a gente que era acosadora, abusiva y potencialmente peligrosa. Entre ellos que uno de los administradores aprovecharía todo esto para salir con una chica menor de edad, siendo que él ya tenía más de 20 años. Entre esto, también incluso en el grupo de WhatsApp que se supone que estaba dedicada al evento, hacían entre comillas humor negro pasando videos como videos de cadáveres, videos de accidentes, entre otras cosas. Además de que incluso habría publicidad falsa con esta dichosa fiesta, ya que se anunciaría que Crush 40, uno de los cantautores más conocidos y queridos de la comunidad de Sonic, de la cual también hablamos en el anterior Iceberg, supuestamente iba a asistir al evento. Sin embargo, el vocalista saldría a hablar diciendo de que este no asistiría al evento porque de plano ni siquiera se contactaron con él. Fue un evento el cual aparentemente fue usado para acosar en presencial a gente menor de edad. A menos esto se hablaría dentro de la gente que asistiría a esta fiesta. Realmente es un caso muy extenso de gente peligrosa y encubridora. Quedaría para hacer un video completo, sin embargo ya existen videos dedicados a este caso y les recomendarían que ustedes vayan a echarle un vistazo si quieren saber todo acerca de la Sonic Fest. Este fangame lo teníamos pendiente desde el anterior Iceberg, y es que si bien puede lucir muy cool debido a sus bonitas cinemáticas, a pesar de que tiene una jugabilidad deficiente, la polémica no vendría con nada relacionado al juego, sino más bien a las personas que habían detrás. Entre estas polémicas habría de que la cabecilla del proyecto quería lucrar con este fangame. Para ser específicos, quería lucrar por los avances de este mismo. Esta práctica se le harían ver a la community manager de Sonic, Katie, la cual les haría saber que esta práctica no solo era moralmente cuestionable, sino que además es ilegal. Sin embargo, esta sería solo la primera polémica o la punta del iceberg, ya que llegarían cosas peores para este fangame. Para empezar,
La cabecilla de este proyecto, conocido como Bolt, atacaría a varios creadores de fangames, vacilando de que su juego era excelente y era la octava maravilla del mundo. Incluso se burlaría de la gente que no podía pasar los niveles de su fangame, cuando realmente no era ni siquiera culpa del jugador, sino que el juego realmente estaba muy mal optimizado en cuanto a lo visual, ya que no solamente había problemas visuales, sino que de colores o entornos no se podían distinguir debido a lo sobrecargados que estos eran. Pero aún así enaltecía su fangame diciendo que era incluso mejores que los juegos originales. El típico argumento estúpido de gente que ni siquiera tiene ni idea de lo que es realmente crear un videojuego desde cero. Incluso el soundtrack de este mismo juego, el cual él también enaltecía, era un plagio descarado del videojuego de Cars 2, que incluso el hijo de su putísima madre tenía el descaro de ponerle copyright al que resubiera su trabajo. Trabajo entre comillas, porque era un plagio, censurando y menospreciando a cualquiera que criticara su propio proyecto. Y como cereza del pastel, se indagaría en los archivos del juego, y es que encontrarían texturas en el jefe de María, con ropa interior por algún motivo modelada, la cual estaría escrita la frase de chica mala. Quiero recordarles que el personaje de María tiene aproximadamente 12 años. Vaya, esto es un caso donde el arte no solo es mediocre y poco disfrutable, sino que el artista es alguien patético y con serios problemas de autoestima. Sin duda este fangame quedó enterrado junto con la memoria del autor, alguien que se enaltecía por literalmente no hacer nada, además de ser una persona totalmente cuestionable y un hijo de puta en todas las de la ley. Sonic Gator Battle fue un fangame presentado en la saga del año 2016, el cual era un juego fangame de peleas tipo Smash Bros. Sonic Battle. Sin embargo, pese a que el juego era divertido y logró llamar la atención, este juego ocultaría un troyano, el cual básicamente no te permitía tocar nada absolutamente del juego, es decir, no podías alterarlo con mods y tampoco podrías buscar trucos, además de tener completo acceso a tu ordenador, haciendo que el ordenador se cierre teniendo todo tu historial y cosas personales, además de que el juego tomaría una apariencia rara, e incluso si querías reinstalar o borrar el juego no serviría de nada, el troyano ya estaba ejecutado, pero además el juego te redirigiría a una página, el cual te indicaría tu dirección IP y tú tenías que otorgársela al creador del juego. Y sí, básicamente tenías que enviar todos tus datos a la nube del desarrollador. Esto para quitar el efecto aterrador que se te aparecía en el juego y también el troyano. Tras comunicarte con una persona en específico para decir que eras inocente, ojo, esto solo por un mod, y así poder hablar con el creador del juego. El tipo básicamente se creía Dios por tener toda tu información y tu IP. Al final fue vetado de la comunidad de fangames de la franquicia y nunca volvió a participar en una saga hasta día de hoy. En una función de la primera película de Sonic, para ser específico, un 15 de febrero del año 2020, en un Cinépolis en San Nicolás, Nuevo León, habría un revuelo dentro de una sala de cine, ya que aparentemente morirían a golpes e insultos a un tipo de una chaqueta roja. Al inicio no se sabía del por qué la violencia, hasta que se hablaría con la verdad. Y es que básicamente el tipo de la chaqueta roja, conocido como Juan Antonio, quiso propasarse con una menor de edad, de aproximadamente 13 años. Los guardias dentro de la plaza y la propia policía en cuestión se encargarían de arrestar al sujeto y procesarlo. Esto sería viral en Monterrey, Nuevo León, saliendo varias revistas y sitios de noticias como El Norte, hablarían de este caso, mostrando cómo hay gente que aprovecha el lugar oscuro como es un cine y una función que atraería a menores de edad como lo era la primera película de Sonic, para cometer sus maldades y querer salir impunes. Maria Revenge es una creepypasta, y el simple hecho de que sea una creepypasta meritaba que estuviera en la primera parte del iceberg. Y es que apenas está volviendo a ser conocido pese a que lleva bastante tiempo en internet. Esto gracias a unos fanarts el cual mostraba partes de la historia. Y es que de hecho, fuera del morbo de lo que causa esta historia, es más triste de lo que parece. Al inicio parece como tu típica creepypasta favorita,
Es decir, el protagonista es fan de un juego, en este caso Sonic Adventure 2, y quiere descargar una versión emulada de la GameCube. Sin embargo, entre los secretos del juego habría un menú con temática de María, el juego se crashearía, lagueándose horriblemente, y para cuando regresaba a jugar con Shadow, se escuchaban audios de María diciendo cosas bastante extrañas. Entre esos diálogos se escucharía lo siguiente: te lo imploro, hazlo. Y seguiría jugando Radical Highway mientras María estaba de fondo en el escenario, apareciendo la cinemática de Gerald cada que destruyamos un Robotecon, y en un punto de repente aparecería María de espaldas mostrando sus partes íntimas, y en otra enfocaría las piernas de María, unas piernas rojas, siendo un simbolismo al abuso, y durante el siguiente nivel de White Jungle, Shadow agarraría el walkie-talkie y los subtítulos se leería lo siguiente: Gerald, toda la gente, hacedlo. Todos los científicos. No puedo creer que esté atrapada dentro de esta facilidad cerrada común en el arca. Cuando me despierto, cuando me duermo, ellos me miran, hacen cosas. No sé por qué duele. No puedo caminar. Estoy por Gerald. Y con esto, el protagonista de nuestra historia dejaría de jugar y prestaría atención al mensaje oculto detrás del juego, de donde básicamente todos en el ARC se aprovecharon y abusaron de María. Y ya para el final de la campaña, de donde se usaría a Shadow, solo se le vería a Gerald, con un mensaje que diría lo siguiente: Por toda la gente de la tierra, mátalo. Shadow, hazlo por mí. Así podremos ser felices. Así que Shadow, en su superforma, atacaría a Gerald a muerte, para que al final abra un globo de texto, el cual nos daría las gracias, todo esto en un fondo negro. A simple oído podríamos decir que es una creepypasta que se dejaría mover por el morbo y todo ese tipo de cosas. Obviamente en su momento le lloverían críticas a la creepypasta. Sin embargo, el creador de esta creepypasta, Fictitious Animations, fue víctima de abuso sexual durante su niñez, usando esta creepypasta como una manera de desahogarse por todo lo que había sufrido, queriendo que su propio abusador pague y le pase de lo peor. ¿Y qué fue de Fictitious Animations a día de hoy? Pues, lastimosamente, este falleció hace ya 8 años por una sobredosis de sustancias debido a la depresión. Y si bien puede parecer una creepypasta morbosa y choqueante, y en efecto lo es, en realidad esta historia es simplemente una manera en la que el autor buscó desahogarse. Charlotte era una respetada y brillante modder de 17 años de edad, y dentro de la comunidad no solo crearía mods que los cuales eran divertidos y además gratuitos, sino que incluso hasta colaboraría, haría feedback y sería muy amada dentro de esta comunidad de lo que era el modding, ya que no solamente ayudaba, sino que siempre aportaba y sumaba a cada proyecto en el que ésta aparecía. Sin embargo, el 2 de mayo del año 2025, Charlotte publicaría la siguiente imagen. Esta imagen, acompañado con un texto, diría: "Qué linda vista". Bueno, podría parecer una simple imagen cualquiera, sin embargo, era una verdadera alerta de ayuda, ya que Charlotte no publicaría nada. En ese entonces, todo el mundo estaba preocupado, y lastimosamente se descubriría que Charlotte se había ido de este mundo. Twitter decidiría llenarla de mensajes, tributos y directos dedicadas a su honor. Pero, ¿por qué haría algo como esto? Como dije, era una modder muy respetada e incluso siempre aportaba a la comunidad. ¿Por qué tomaría una decisión como esta? Pues bueno, Charlotte era una chica trans. Básicamente siempre estaba en el borde de la línea sobre ser aceptada o ser odiada, ya que en la publicación que mencioné anteriormente, si bien había mensajes de apoyo y aliento y tributos de su persona, también me había mensajes hirientes
las cuales decían que debía de saltar y acabar con todo. Cientos de mensajes transfóbicos y burlas hacia su persona. Incluso personas reconocidas con bastantes seguidores utilizarían esta situación a broma incluso después de su muerte. Y es que, claro, muchas veces dicen que debes de ignorar todo, debes de ignorar las críticas, debes de ignorar los comentarios de hate y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, no todas las personas poseen la misma resistencia y no todas las personas pueden simplemente esquivar la bala y ya. Las personas pueden decir palabras que pueden doler y provocar cosas horribles. Pero bueno, aún así Charlotte dejó una huella que sería imborrable, ya que era una persona generalmente talentosa que brindó diversión con sus mods y que nunca le hizo daño a nadie. Alex Henriol sería la creadora del sitio Sonic Pasión, un foro donde los usuarios puedan expresar su amor hacia Sonic. Y con esto me refiero a un amor muy literal. Y es que dentro de la página había gente robofílica, ya sea de manera humanoide o no. Había gente que tenía fetiches con cosas que van desde los pies hasta fluidos corporales, ya sean heces o esperma. Sin embargo, de quien vamos a hablar principalmente es de Alex, una mujer que se autoproclamó la esposa de Sonic durante el año 2004, ya que era la persona que se encargaba de administrar esta página y mostrar unos celos enfermizos, fetiches con coprofilia, es decir, caca, o fetiches de patas, semen de Sonic, entre otras cosas. Sin embargo, Alex en un inicio creería que Sonic era un personaje que tenía una voz hecha por una IA o una inteligencia artificial, pues, pero fue desagradable su sorpresa al darse cuenta de que realmente Sonic era hecho por un hombre real. Esta se espantaría y se alejaría de la comunidad de Sonic y de Sonic Pasión. Y actualmente no se tiene ni un pequeño registro de qué fue de Alex Henriol, y ojalá y se quede así. Sé que probablemente recuerdas ese famoso meme de Tails sentado en una banca. Sin embargo, en todo fandom existen exponentes de lo tóxico, lo raro, lo turbio o lo inmoral. Y en algunos casos incluso arruinando el fandom desde la propia raíz, como es en este caso. Two Babies, One Fox sería un cómic asqueroso publicado en el año 2013, pero sería famoso en el año 2022 por lo mismo que les digo, del meme del Tails sentado en una banca viendo a Cream y una conejita bebé haciendo castillitos de arena. Sin embargo, el contexto es mucho más asqueroso de lo que parece, ya que Tails no solamente sacaría a Cream y esta coneja bebé a jugar, sino que también se los llevaría para hacer cosas indebidas con todo y fetiches de heces o parafilias, que estos cómics por suerte ya son los media. Y sí, dije los cómics porque ya tienen más de 5 partes, las cuales también son los media. Sin embargo, saldrían los creadores a hablar y a defenderse de lo que había pasado con todo este revuelo del cómic, o bueno, los cómics. Y es que básicamente saldrían a excusarse con lo siguiente: soy un artista y defino mi contenido como obra de arte. Todo mi arte se considera una expresión artística y no constituye bajo ninguna circunstancia una excusa para cometer actos abusivos. Defiendo la libertad de expresión y siempre lo haré, independientemente del contenido que se muestre aquí o en cualquier otro lugar. Todo esto es ficción y ficción. Si te ofende, no dudes en bloquearme como muchos lo hacen. Te devolveré el favor si alguna vez te veo. Y es que claro, ser artista de Regla 34 no es algo realmente malo, pero siempre se debe tener un límite o una moral y no hacer este tipo de cómics que son unas asquerosidades. Jadon Shadletsky o Arnold Castillo sería un creador de juegos de Roblox, el cual entre el año 2017 y 2021 se le impugnarían 2 cadenas perpetuas. Pero ¿esto a qué viene? Bueno, todo comenzaría por su fangame de Roblox, Sonic Eclipse, en donde este subiría poco a poco sus avances de su fangame en su canal de YouTube, demostrando que este tenía un buen talento dentro de este rubro de creadores, y monetizando muy bien con su canal de YouTube, teniendo muy buenas visitas. Esto sería lo que la gente vería por fuera. Sin embargo, como siempre, detrás de su servidor de Discord había cosas bastante turbias, ya que este tipo tenía conversaciones inapropiadas con su comunidad, no importándole que fueran menores de edad, ya que hasta incluso no le importó escribirle a una chica que en ese entonces tenía 12 años únicamente,
Pero ella no sería la única víctima, sino que habría más de 3 víctimas durante los últimos 3 años. Esto ocurriendo entre el año 2017 y 2020. En el mismo año, 2020, se expondría todo sobre su server de Discord, y Sega actuaría eliminando su fangame permanentemente. Incluso se intentaría borrar su cuenta de Roblox, pero al final de cuentas esto dio un poco igual, ya que el tipo tenía bastantes multicuentas, por las cuales el tipo podía seguir cobrando y se quedaría tan ancho sin recibir ninguna consecuencia real, hasta el año 2021. Y es que la gente básicamente doxearía a Arnold Castillo, descubriendo que este fue arrestado. ¿Pero por qué exactamente? Bueno, ¿se acuerdan de la chica de 12 años que Arnold estaba acosando? Bueno, para cuando la chica cumplió 15 años, Arnold contrataría a un Uber, o bueno, más bien lo sobornaría para que éste secuestrara a la chica, para posteriormente él acosarla y luego abusando de ella. Con esto él teniendo 28 y la chica 15. Al final, el tipo fue arrestado de por vida como un delincuente sexual y quedando registrado ante el FBI como delincuente sexual. Y es que básicamente este caso sería saber gracias a un creador de contenido relacionado a la franquicia de Sonic y también otro creador de contenido gringo radicado a la comunidad de Roblox. De no ser por ellos, este caso habría pasado desapercibido, ya que como dijimos, esto data del 2020 a 2021, siendo el caso más escabroso, o uno de los casos más escabrosos hasta donde se sabe, sobre un fangame dedicado a la franquicia de Sonic. Y sin duda un caso que hasta incluso deja con la piel de gallina una vez que oyes toda la historia completa. Paul and Amy se refiere a un caso criminal real fuera de la ficción de los videojuegos, involucrando a un individuo con una obsesión patológica por el personaje de Amy Rose. Y es que claro, el tipo tenía múltiples fanatismos, entre ellos su fanatismo a Star Wars, hacia el personaje de Amy Rose, y incluso este tipo era un poco hikikomori, teniendo su cuarto desordenado y hecho un desastre. Pero pese a todo esto, no fue lo que lo llevaría a ser conocido, sino que más bien este tipo ganaría notoriedad debido al caso del cual hablaremos en un segundo. Y es que en comunidades de internet como lo es Reddit o YouTube, se habló de los delitos graves que cometió este tipo y que lo llevarían a prisión, siendo que su crimen fue básicamente el abusar de menores de edad. Y lo curioso es que su modus operandi sería bastante sencillo, ya que su madre era cuidadora de niños y Paul les engañaría diciendo que este tenía juegos en su ordenador. Los niños ingenuamente irían a su cuarto para que después Paul sometiera a estos niños y abusara de ellos. Y es que, claro, esto lo hacía cuando su madre no estaba directamente en la casa y él, en teoría, le tocaba ser de cuidador, pero en lugar de cuidarlos, simplemente aprovechaba para hacerles daño. Esta situación suele citarse como un ejemplo del extremo de la toxicidad que puede alcanzar el fanatismo hacia un personaje como lo es Amy, ya que cabe aclarar de que Amy es un personaje menor de edad. Y esto es curioso viniendo de un tipo que según decía que podía separar la realidad de la ficción. Y bueno, realmente en foros de internet se podía ver que claramente no era así. Era un tipo que ya de por sí estaba mal de la cabeza. Al final este tipo nunca pudo separar la ficción de la realidad. Por más que él decía que sí podía separarla, realmente esto nos demuestra lo lejos que puede llegar un tipo que no quiere afrontar su propia realidad, ya que este tipo no poseía ni amigos, pareja o estabilidad, ya sea financiera o mental, y al final tuvo que afrontar la realidad de estar detrás de las rejas. Para entender la relevancia de Kristen Weston Chandler, alias Chris Chan, hay que ver su historia como el caso de estudio de ciberbullying y documentación digital más extenso en la historia del internet. Y es que Chris Chan es considerada como la persona más documentada de la historia, puesto que desde 2007 casi que todo aspecto de su vida, como puede ser aspectos de la vida diaria, llamadas telefónicas, sus propias finanzas o relaciones entre sus familiares, se ha visto filtrado y archivado en la CC Wiki, una enciclopedia dedicada exclusivamente a Chris Chan. Este fenómeno se basa en la interacción tóxica que hubo entre Chris y sus propios trolls, que manipulaban su propia realidad a conveniencia,
ya que claro, Chris era alguien bastante ingenuo y fácil de manipular. Esto debido a la nula atención y el nulo afecto paterno y materno que recibió desde que era niño. Y es que básicamente la fama de Chris iniciaría con su creación, Sonichu, un híbrido entre Sonic y Pikachu. Lo que comenzaría como un cómic de un aficionado se terminaría convirtiendo en el centro de su identidad, llegando a creer que él es la cabeza de un mundo real, llamando CCU-Ville, y que existe una fusión de dimensiones de donde sus personajes cobrarían vida y se fusionarían con el mundo real. Todo esto siendo infundido por los Ideagoys, los que terminarían por dañar la pobre cabeza de Chris. Bueno, ni tan pobre, porque el tipo ya era mala persona desde antes. Sin embargo, Chris volvería a tomar popularidad, ya que en julio de 2021 se filtrarían unos audios donde Chris confesaba haber abusado sexualmente de su propia madre, Barbara Chandler, quien padecería demencia. Así que Chris fue arrestada y pasó casi 2 años en prisión. Para agosto de 2023, los cargos fueron desestimados bajo las leyes de Virginia, que permiten alternativas para las personas con discapacidades intelectuales graves, como el caso de Chris. Y es que actualmente Chris está siendo gestionada por un grupo de individuos que controlan sus finanzas y su actividad en redes sociales, limitando su exposición directa para evitar nuevos escándalos legales. Pero aquí viene una pregunta que mucha gente se hizo al momento de hablar de Chris, y es el porqué de su importancia. Y es que el caso de Chris Chan es el ejemplo máximo de los peligros de la fama no deseada del internet, y de cómo la falta de la intervención en la salud mental, combinada con el acoso que hay en internet, puede llevar a una persona a una desconexión total de la realidad. Un canadiense que crecería en un entorno familiar muy desordenado y negligente, como en tantos casos anteriormente vistos, este era un niño con trastornos, el cual fue abandonado a su suerte y teniendo rotundo acceso al internet. Y es que ya desde aquí vamos mal. En su adolescencia, él mantenía una práctica llamada sounding, que básicamente consistía en introducirte cosas por la uretra, lo que lo terminaría llevando al hospital. Y es que en este caso, un joven, Jason Creever, tendría un sueño / aparición donde Sonic se le aparecía para decirle que estaban destinados a estar juntos. Y no me refiero a un compañero, sino a algo más, a una especie de relación romántica, haciendo que Jason quedara permanentemente enamorado románticamente de Sonic. Y la única forma de tener cerca a Sonic, debido a que pues al ser un personaje ficticio, no existía, fue a través de un peluche que se convertiría en su compañero sentimental. Esto siendo durante 20 años. Lo curioso es que él no reprimía sus sentimientos o lo que sentía, sino que incluso lo exponía como si estuviera orgulloso, y lo decía sin filtros, ya que básicamente expresaba sus fantasías sexuales hacia Sonic y su peluche, relatándolo a flujo de detalle cada vez que podía. Y es que esa es otra, cabe aclarar que tenía múltiples peluches de Sonic. La gran mayoría era para decoración, uno lo tenía para abrazarlo y el otro para usarlo para ya saben qué. Teniendo más de 42 años, no le importaba hablar de estas cosas con gente menor de edad, con esto ganándose una fama por Twitter, exponiendo cómo incluso mandaba pornografía de Sonic a gente que era menor de edad. Sin embargo, la gente se haría pasar por menor de edad para así sacarle información a Sonic, pero al final no le pudieron sacar gran cosa fuera de pornografía o fotos de su cuerpo. Y es que si bien Sonic saldría a defenderse diciendo que era un plushófilo y estaba lejos de ser un pedófilo, realmente las conversaciones decían otra cosa. Pero al final daba igual, porque ni siquiera hubo ninguna consecuencia legal de este caso. Y es que si bien Chris Chan pudo haber hecho cosas peores, en su caso él fue troleado y golpeado hasta el cansancio por una comunidad que era obsesiva, mientras que Sonic no fue empujado ni golpeado por nadie. Él lo hacía desde el conocimiento y con las ganas de simplemente expresar sus fetiches con un peluche de Sonic, el cual lo lleva torturando por más de 20 años. ¡Fiu! Bueno, al fin salió la segunda parte del iceberg,
¿Pero es realmente el final del iceberg? No, sí, o sea, sí lo es. Ahora sí, sí es el final. Y pues quiero extender un gracias a la gente que se tomó el tiempo para no solo suscribirse al canal, sino también para ver el video. Ya sé que oír a este pendejo durante 2 horas es difícil. Y bueno, quisiera mandarle un saludo a todos los que me están viendo ahorita mismo. Y en especial a mi compa el Deku1314 y a Esther. Aquí está tu pinche segunda parte, porque andan chingue que pa' cuando lo saco. Jaja, creen que no cumplo ni que fuera diputado del PRI, güey. Pero bueno, realmente este no es el final, es solo el inicio. Quiero hacer bastantes videos dedicados a diferentes temas que me interesan, ya sea seguir haciendo con el formato de Iceberg, fandubs, blogs y temas por el estilo. No solamente de Sonic, sino que también haré de Dragon Ball, Marvel, cosas de terror como los slashers, etc. Al final de cuentas esto es un hola al nuevo canal y realmente quiero hacerles un pequeñito spoiler de lo que puede venir pronto. Y es que sí, próximamente el siguiente video podrá ser de Sonic, o podrá ser de Spider-Man, o podría ser de slashers, no lo sé. Tan solo estén pendientes al canal y a las nuevas noticias que les traeré. Ah, y se me olvidaba, aquí me despido y sin antes decirles, si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.